oye la música, le recuerda esa música, va a ese tugurio, se sienta con esa prostituta, a la cual curiosamente, lo digo por si lo habéis entendido a alguien, se le queda mirando y le dice, tú no eres inglesa, ¿verdad? Y dice, ¿qué significa ser inglesa? Somos solo hombres y mujeres. ¿Por qué nota que no es inglesa y qué significado tiene eso? Desde luego algún significado debe tener. No sé si lo sabéis. No lo sé. No, yo no lo sé. La película está doblada y entonces no puedo saber cómo... Debe ser, a lo mejor el acento. Claro, lo más lógico que sea el acento. Seguramente el acento. Bueno, pues yo he imaginado más cosas curiosas. Y el Ser Tristán, y el otro hundido, que es el Adrian, aquel que había firmado un pagaré con el nombre de su amigo, que lo ha explicado un rato antes. Y dices, estoy muy bien porque solo estoy con drogas ahora y ya no tengo amigos. El dibujo ese tipo Quirico, no sé cuánto, que pinta con tiza en... Eso es un detalle extraordinario. En la mesa y le pone una... Y la repetición en el muro, en la pared, con la horca. Con la horca, sí. La pared de Murnau. Esa secuencia... A mí eso me parece, pero no solo bonita. Es casi la noche del cazador. No solo bonita, como decía Juan Miguel. Creo que eso está lleno de sugerencias tremendas. Lo que hay detrás de las puertas que no se ven de ese sitio que abre el jorobado, ese que decías antes, todo aquello es un mundo tremendo. Yo lo que pasa es que creo, ya para atomizar completamente las discrepancias en esta noche de discrepancias, ¿no? Yo es que creo que cada uno vemos en una película, evidentemente, o lo que queremos ver o lo que rastreamos de las huellas que nos deja el artista en la obra de arte, ¿no? Pero yo es que creo que todo eso de lo que habéis hablado le interesa, desde mi punto de vista, muy poco, relativamente poco, salvo para adornar su idea central a Albert Lewin en esta película. Yo creo que la idea fundamental es la de Fausto, y es la del ángel caído, o en definitiva, la exacerbación de la antimoral de George Sanders, es decir, que no se puede ser perpetuamente y permanentemente amoral porque hay que pagar un precio, se dice en algún momento de la película, ¿no? Y para mí la clave es el retrato de Dorian Gray y cómo lo trata Lewin. De alguna forma es el alma del personaje concretamente, ¿no? Y por eso acaba matando de alguna forma, es un espejo, es, por decirlo de alguna forma, una especie de psiquiatra de aquellos tiempos, ¿no? O casi, si me permitís la referencia de Walt Disney, el espejo de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Es decir, el reflejo de la realidad del paso del tiempo y de la apuesta que ha hecho. Salen muchos y de la espejos apuesta en que la ha hecho película. ese personaje. Entonces, eso es lo que para mí le da una densidad, si se me permite, a lo mejor quizás la exageración metafísica, en el sentido de lo que tú decías anteriormente, a la película, ¿no? Esa unión de esa especie de metafísica, a lo mejor no muy bien dada, como dice Juan Miguel en algunos momentos de la película, pero que acaba arrasando la película por completo al final en la secuencia que hemos descrito. Eso es casi la antesala del infierno, es casi las flores del mal de Baudelaire o algunos versos de Arthur Rimbaud, ahora que se está poniendo otra vez vuelta de nuevo a la moda, ¿no? Es la antesala del infierno al que le ha llevado una apuesta excesiva por determinadas cosas al personaje. Yo creo que eso es lo que más le ha interesado a Lewin, que probablemente no está en la novela de Oscar Wilde, y por lo tanto todos los demás datos, desde mi punto de vista, son colaterales y son señas que va plantando en la película para poder llegar a la secuencia final, porque si no, insisto en que habría que hablar de dos películas absolutamente diferentes. Y yo, cogiendo el hilo de lo que dices, creo que hay un momento maravilloso, que es cuando se ve por vez primera el retrato en color, la cámara echa para atrás, y entonces empiezas a ver una película Metro Goldwyn Mayer, empiezas a ver los muebles con el color que tenían las películas de la Metro, porque es ese color, empiezas a ver esos objetos, los relojes, los espejos, pero te lo deja ver muy poco tiempo por los laterales, hasta que de repente se acaba y sigue la pesadilla, y sigue la luz y la sombra. La fotografía de Stradlin en ese sentido, yo creo, a mí no sé, pero me recuerda a Marienbad, cuando en Marienbad tú no sabías lo que estaba ocurriendo, en ningún momento de Marienbad sabes si esto es una historia imaginada, pensada, si están muertos, si es alguien que ha quedado en lo de la... Y yo no sé, hasta el juego de los baldosines, aquellos maravillosos, las baldosas, trenzados, es un ajedrez increíble, y además la puesta en escena rígida, ellos están siempre como puestos sobre un escaque, y los contraplanos siempre de pie, y en una especie de círculos y de triángulos, se van moviendo y forman un círculo dentro del triángulo. Es una cosa que a mí me produce asombro. Yo creo que de todas formas hay mucho, pese a lo que diga Juan Miguel, hay mucho de visual en la puesta en escena de Lewin y no solamente literaria, aunque estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que no decía eso, decía lo lo contrario. Lo que no le gusta es Oscar Wilde. Decía lo contrario. O sugestiona la atmósfera, vamos, concretamente. Pues, por ejemplo, hay una secuencia que es cuando Dorian Gray acepta el desafío que le lanza Lord Henry, George Sanders, que le haga la prueba, en definitiva, a Sybil Vane, y en la que va a sacrificar su amor. Esa secuencia en casa de Dorian Gray es un prodigio. Es decir, cuando en vista de lo avanzado de la hora y de la provocación de Dorian Gray, Angela Lansbury va hacia la puerta, se proyecta la sombra sobre la puerta
como anticipando al personaje a su indecisión, empieza a sonar la música del piano y ella vuelve al plano de Dorian Gray en el piano y cómo entra ella casi llorando, ¿no? Y se anticipa la sombra. Ese tratamiento visual pues es magnífico. Lo hay otras cosas quizás más discutibles, como el uso de leitmotiv de objetos. Por ejemplo, casi toda la planificación en el salón donde inicialmente está el cuadro de Dorian Gray aparece dominado por el gato egipcio, que es otro leitmotiv permanente, concretamente inquietante por otra parte. Pero quizás esa planificación sí obedezca a un excesivo subrayado de un objeto importante con respecto a la trama, o relativamente importante, porque tampoco queda muy claro todos esos aspectos de orientalismos que hay en la película, muy propios de la época. Sale también El signo de los cuatro, por ejemplo, de Conan Doyle, que por cierto, esta novela la contrataron a la vez con Conan Doyle, escribió El signo de los cuatro y Oscar Wilde escribió... Y Oscar Wilde consultó a Conan Doyle cómo hacer desaparecer el cadáver de Basil Hallward. Oye, cuando él le dice a Angela Lansbury el poema, que dice ya qué bonito, de Oscar Wilde, ese poema terrorífico, que acaba diciendo vidas genitales. Es un poema terrible, o sea, es un poema terrible. A mí, ya sé que a lo mejor a vosotros no os gusta mucho, yo creo que Angela Lansbury está soberbia en esta película. A mí me gusta mucho esta película. Es una heroína del cine mudo. Sí, a mí no me gusta, no recuerdo mal por esta físicamente, sí. Pero creo que como actriz está espléndida. Está espléndida. Además, cuando canta El pequeño pájaro amarillo, el pajarito amarillo, ese es el momento que me parece que eso es Griffith. Pero yo quería volver a insistir. ¿Sabes que la madre es su madre de verdad? El caso de madre de ella es la madre de Angela Lansbury. Además se parecen bastante. Me pasa una cosa en Angela Lansbury, que es que Angela Lansbury, vista ahora cuando era más joven, me recuerda demasiado a la Angela Lansbury de ahora. Y veo a la señora mayor de ahora y para mí, es una antilujuria el personaje. Pero ha cambiado muy poco. No me gusta. Ahora, una actriz está espléndida, hay 2 o 3 momentos. Lo que yo creo que Juan Miguel, y perdón que te interprete, porque a lo mejor te interpreto mal. No decía que no hubiera aciertos visuales en la película, sino yo creo que todo lo contrario. Decía que la película sí estaba muy bien en cuanto a aciertos visuales y que por eso le podía interesar a los cinéfilos, fundamentalmente, pero que en la forma de contar la historia, creo que eso es lo que decías, es con lo que él no estaba de acuerdo. Quizá a lo mejor porque tampoco estaba de acuerdo con la historia. No, es que no le gusta Oscar Wilde. Un segundo que le voy a seguir interpretando. Una mayor interpretación. Pero termino luego mi interpretación, un momento. No, lo que yo creo es que toda esa énfasis visual, por ejemplo el gato, que es una cosa que se ha inventado Lewin, y no está en Wilde, responde a una moral de la historia. Porque el gato es un elemento más del destino, que es otra cosa con la que juega mucho Lewin y no tanto Oscar Wilde, el destino que está en Pandora. Uno de los 73 grandes dioses de Egipto. Y que está en otra cosa, que bueno, hay un tema recurrente, entre otros, porque por ejemplo en Pandora el bar donde canta Wagner se llama Las dos tortugas, igual que se llama el bar de aquí. Y el poema de Omar Khayyam, con que empieza la película y termina, en los dos empieza con Omar Khayyam. Que una película de la Metro empiece con Omar Khayyam. Termina con Omar Khayyam. No, yo lo que creo es que todo ese ropaje de puesta en escena me parece que no es gratuito y que no es estético, no es esteticista, sino que es estético, que es otra cosa, al servicio de algo y de cosas que está contando. Ahí es donde yo siento contigo, si es que de verdad te he interpretado bien. Y ahora reinterprétame a mí. No, iba a decir simplemente una cosa. Efectivamente, yo creo que esta es la película no de un artista, sino de un traductor, por ejemplo. Es un buen traductor. Pero no tiene, creo yo que no tiene Levin genio creador. Pone en escena bien, está interpretando bien, yo creo que traicionando la novela, pero bueno, es igual, es su interpretación personal, y que esa interpretación es elegante y que esa interpretación funciona y es correcta y todo, pero no tiene ese genio que hace que uno se conmueva ante una película, ante las películas que yo me conmuevo. Y voy a ponerte simplemente un ejemplo. Es que la película atenta contra mis principios cinematográficos, contra mi moral cinematográfica. Por ejemplo, yo odio los planos imposibles. Y en esta película, por ejemplo, tira una carta al fuego y la cámara está detrás de la chimenea. Y yo cuando pasan esas cosas en el cine ya tengo tentación de marcharme. Entonces, eso es lo que hace un estetizante, un esteta, un diletante. Colocar la cámara en el ángulo que le parece más bonito y no en el ángulo más funcional para la historia que está contando. Salvo que sea Santa Claus. Eso sí. Eso sí.